Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Y ahora el tiempo nos viene favoreciendo con menos frío y por lo tanto levantarse un poquito más temprano, prepararte un mate y agarrar la Biblia se hace un poquito más fácil. Al menos te lo propongo para que no te quedes ahí en la cama esperando hasta último momento. Dale, haceme caso. Comencemos bien el día con un rico mate y con un texto bíblico. Te espero. Entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te lo digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un hombre que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzaba la tarea, le preguntaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijeron: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contárselo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No deberías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Créanme que el texto de hoy casi me avergüenza tener que predicarlo o compartirlo, porque creo que es difícil para todos y también para mí. Jesús habla del perdón. Varias cositas para aclarar antes de proponerles una reflexión. En primer lugar, es interesante que el griego no aclara bien si son 70 veces las que hay que perdonar o 70 veces 7 las que hay que perdonar. En realidad se dice de la misma manera. Tanto sea de una como de otra manera, lo cierto es que quien perdona 70 veces, después ya no está pensando en cuántas perdoné, cuántas no perdoné, y al final la idea es que el perdón se nos haga un hábito. Por otro lado, siempre me llamó la atención el texto cuando Jesús cuenta acerca de este hombre, este rey que tenía un deudor, que lo llama y que después finalmente a cambio de la deuda había que venderlo y vender sus posesiones, su familia, sus hijos y todo lo demás. Y si esa analogía después habla de Dios, Dios el Padre, no le hace justicia. No le hace justicia a un Dios en el que todo el tiempo estamos predicando, que es un Dios de perdón, de amor incondicional, de segundas oportunidades. Y de repente tenemos aquí la presencia de un rey, a semejanza de Dios, que es implacable. Si bien es cierto que perdona al deudor,
y en la segunda oportunidad no lo hace porque en realidad el que tenía que perdonar no lo hizo. Y esto me hace acordar a la oración del Padre Nuestro, cuando decimos, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que si nosotros no perdonamos, de la misma manera también nosotros vamos a ser tratados. Me resulta igualmente algo bastante severo, ¿sí? Confieso eso. No obstante a todo eso, hay algo que me gustaría compartir con ustedes y es un librito muy chiquitito del pastor Dietrich Bonhoeffer que habla acerca del perdón. Ustedes saben que en la tradición protestante no tenemos la confesión. Si bien es cierto que Lutero al principio sostenía que la confesión era parte de los sacramentos de la Iglesia luterana junto con el bautismo y la Eucaristía. Finalmente después lo va a sacar, pero es nuestra tradición la confesión. De hecho, cuando en el día de mi ordenación pastoral, el pastor presidente dijo, estoy para administrar los asuntos temporales de la comunidad, para pastorear la comunidad y para perdonar los pecados. Para la administración de los sacramentos y la predicación de la palabra. Y junto con la predicación y la administración de los sacramentos viene también el perdón. Lo interesante de Dietrich Bonhoeffer en Vida en Comunidad, cuando habla acerca de la confesión, y es un librito que se lo recomiendo a todos y a todas, él dice, lo interesante de la confesión es que cuando un hermano o una hermana va con otro hermano y otra hermana y se reconoce deudor o deudora, asume su propia miseria, su propia condición humana, se lo está diciendo a otro que es tan igual a él, que le aprieta también el zapato igual que a él, y por lo tanto, en ese sentido, hay como un reconocimiento de que también somos de barro y también somos necesitados de perdón. Y el hermano que tiene que perdonar, escuchando lo que el otro o la otra persona le comentó, le dijo acerca de dónde le es difícil la vida, no se pone en juez del hermano porque seguramente algo de lo que le fue contado le toca parte de su vida. Créanme que cuando escuchamos que alguien nos cuenta acerca de lo difícil que le toca vivir o de lo que le está pasando, siempre nos mueve a misericordia, porque ciertamente, no administramos nosotros justicia ni condena, porque todos de alguna manera nos reconocemos deudores de algo o de alguien. Es así que Dietrich Bonhoeffer dice, no hace falta ir al pastor o a la pastora a confesar los pecados. Es interesante una comunidad de hermanos y hermanas que pueden confesarse mutuamente sus pecados, sus faltas, asumir sus deudas y recibir el perdón que Dios ofrece siempre. De alguna manera nos habla acerca de una horizontalidad en la que nadie es más que nadie, ni nadie es perfecto. Si bien es cierto que en nuestras comunidades la costumbre es guardar la mugre debajo de la alfombra y parece que todos debemos rendir cuenta o pleitesía al deber ser, y lo pongo entre comillas, porque no está bien que me conozcan en mis miserias, en mis debilidades, en aquello de lo cual en realidad no me cuesta asumir. Entonces, pareciera que todos andamos por la vida sin cometer ningún error. Y cuanto más nos empeñamos en esconder lo que nos pasa, lo que nos duele, donde nos aprieta el zapato,
más quedamos en evidencia. Lo cierto es que sería muy saludable y sano una iglesia, una comunidad donde podamos confesarnos mutuamente nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, y recibir de un hermano y de una hermana que también le pasan cosas, ese perdón. Porque ni el pastor, por más bueno que sea, o pastora, administra el perdón siendo perfecto o perfecta. Es simplemente un ministro del sacramento de Jesucristo. Por eso los animo, y de verdad se los digo, los animo de corazón a practicar el perdón, pero casi hasta incluso como una cuestión, permítanme, egoísta. Porque quien perdona, quien suelta, quien olvida, quien pone el delete, como decía la vez pasada, en la computadora, ¿no? Quien sabe borrar todo lo pasado, vive de una manera mucho más saludable, y de eso se trata. Si no lo haces pensando en tu hermano y en tu hermana, al menos te lo recomiendo que lo practiques pensando en vos, porque te puedo asegurar que quien mastica bronca, que quien mastica odio, que quien mastica rencor, termina enfermo. Pero aquel que en realidad suelta, abre, perdona, olvida, borra, ese se abre a la salud. Y salud es salvación. Y eso es lo más cristiano que tenemos. Nos vemos con vos la semana que viene. Los abrazo de corazón. Como siempre les digo, los quiero y las quiero mucho. Y de cada una y de cada uno de ustedes, créanme que siempre estoy pendiente, orando, sabiendo las necesidades de ustedes y rogando al buen Dios que nos proteja. Nos vemos.